Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día 31 de enero se nos va el primer mes del año demasiado rápido. Vamos a hablar hoy día de centros penales porque centros penales siempre es importante y hace noticia. ¿Qué le puedo decir? Bueno, hubo un muerto en el penal de máxima seguridad hace unos días atrás y esto ha provocado preocupación porque se trata supuestamente de la única cárcel del país donde no pueden ingresar armas y este hombre fue muerto con un cuchillo. En nuestro sistema penitenciario hay actualmente 38.000 reos y la capacidad de centros penales es solamente de 11.000. Imagínense el hacinamiento que hay. Por este hacinamiento es que la Sala Constitucional dictó hace ya un tiempo atrás un fallo en relación a que no puede haber hacinamiento en las cárceles y esto obliga a hacer algo. El Papa Francisco ha pedido la liberación de presos y se estima que luego se van a liberar a 500 presos aproximadamente. Se anuncia la construcción de nuevos centros penales. También hablaremos del sector 9 de Mariona, donde hay algunos conocidos y amigos. Vamos a saludar, por supuesto, a quien es nuestro invitado esta noche, el director de Centros Penales, Roel Hernández. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias, Nacho. Muy buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Vamos a hablar, por supuesto, de todos estos temas en extenso. Antes saludamos con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, vamos a empezar con el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Zacatecoluca. Señor director, bueno, se habla de que esto sobrepasó el límite de su seguridad. Hay más gente de lo que se pensó inicialmente. Cuando se hizo el centro de máxima seguridad, se estimó que no debía ser un centro de hacinados, ¿no? Porque la verdad es que lo que se pretendía era llevar ahí a los presos más peligrosos, mantener un sistema muy riguroso. En esa cárcel no pueden haber visitas y los presos están en sus celdas casi la mayoría del tiempo, creo que solamente hay 1 hora para tomar el sol, el resto del tiempo pasan adentro de las celdas. No tienen contacto con la gente del exterior más que con la gente que trabaja en centros penales del país. Y hubo un muerto y uno se pregunta qué pasó en ese centro penitenciario conocido por muchos como Zacatrás. Sí, bueno, Nacho. Gracias, ¿verdad?, por la oportunidad de estar en tu programa. Y quisiera como resaltar algo muy importante y es que la premisa de que hayamos o se haya perdido el control, digamos, del penal de Zacatecoluca por el homicidio que hubo recientemente, no hay que verlo de esa forma. Sí tuvimos este incidente, que es un hecho realmente fortuito, pero que nos lleva a nosotros a replantear, digamos, algunas acciones. En primer lugar, sobre cómo fue el hecho en sí, pero cuál fue el tipo de arma que se utilizó para causar la muerte de este privado de libertad. El arma es un arma hechiza de apenas una pequeña lámina, ¿verdad? Una pequeña lámina de protección de algunos conductos, de separación, perdón, entre las, digamos, entre las estructuras, que son como las juntas de dilatación. O sea, no es un cuchillo, no es un como cuchillo, se dijo. Y en eso O es sea, no importante. entró un cuchillo al centro. No entró un cuchillo ni un arma, digamos, convencional, sino fue un arma hechiza. Claro, ahí hay un tema que nosotros estamos investigando. También. ¿Verdad? Pero fue un arma hechiza que se fabricó a partir de una estructura metálica de la misma instalación del centro y que ellos utilizaron. Yo mencioné en su momento, ¿verdad?, las personas que están ahí recluidas son personas de alta peligrosidad, por eso están recluidos en Zacatecoluca y prácticamente saben cómo, ¿verdad?, asestar un golpe mortal, cómo
cómo provocar la muerte con una pequeña incisión o perforación que pudieran hacer, y esto fue. La persona que falleció estaba distribuyendo la alimentación a sus mismos compañeros en el sector. Aquí, en esto hay que resaltar que todos pertenecen a la estructura MS, ¿verdad? Y que existe prácticamente una gran división en este momento dentro de la pandilla MS, que inclusive deriva una división tan fuerte entre ellos que deriva en el homicidio O sea, no son dentro de la pandillas misma estructura. supuestamente No son rivales. pandillas rivales. Estaba la misma pandilla ahí. En el mismo sector. Ustedes no podían Zacatecoluca. prever que podía haber un enfrentamiento entre ellos. No. Y lo otro es que fíjate que son prácticamente pues compañeros de la misma estructura, digamos, delincuencial. Y en una celda habían 3 pandilleros recluidos en esa celda. Ahí tenemos una situación que estamos resolviendo con un problema ya de sobrepoblación, pequeña todavía, pero que ha incidido negativamente. ¿Cuántos internos hay en Zacatecoluca? En Zacatecoluca, el dato exacto no te lo puedo dar, pero hay alrededor de 500 privados de libertad y tiene una capacidad menor, ¿verdad? ¿De cuánto? Pero alrededor de unos 450 más o menos. O sea, hay un 150. ¿Verdad? Hay un porcentaje mínimo todavía, pero que incide de alguna manera. Ahí habían 3 reos en la celda y él lo llaman, ¿verdad? Él se aproxima. Decían que era un cocinero el que... No era un cocinero, era la persona, la comida ya llega preparada a los centros penales, pero cuando se lleva al interior de los sectores para repartirlo, en Zacatecoluca se sirve en platos individuales para cada una de las personas, ¿verdad? Por la misma situación de control que se debe de tener con ellos. Pero siempre se ha acostumbrado que uno de los mismos privados de libertad sea, por ejemplo, el que reparte directamente la comida en el interior del sector. En eso estaba él cuando es llamado por los otros privados de libertad que están en la celda. Eran 3, lo llaman, él se aproxima para ver qué pasaba, lo sostienen de los brazos, pero te estoy hablando de segundos, te estoy hablando de segundos, ¿verdad? Mediaba barrote entre uno y otro. Mediaba los barrotes entre uno y otro, es correcto. Lo sostienen de las manos y el tercero es el que le asesta el golpe, los golpes mortales. Lo importante es que no hubo ingreso de armas, hay, sigue siendo el centro penal seguro, sigue porque hubo unas declaraciones del ministro de Justicia señalando que había un problema serio al interior, que se han tomado medidas adicionales y que esto obedecía, digamos, a la existencia de un grupo interno. Sí, en esto hay que reconocerlo y nosotros lo reconocemos. No es que no debió de haber existido jamás este hecho, ¿verdad? Nunca se debió haber dado, pero estamos en el proceso ahorita de tomar las medidas correctivas para que no se repita un hecho como este. Desde allá por el año 2011, 2012 que se inició, te quiero decir, se reinició el tomar control del penal de Zacatecoluca. Porque como ya lo hemos mencionado, antes del año 2009, ¿verdad? El Centro Penal de Zacatecoluca, los reos tenían las llaves de las celdas. Eso lo vimos en todos los medios de televisión, en los medios escritos. Vimos cómo los privados de libertad tenían las llaves de la celda, los candados se pasaban, no estaban adentro de sus celdas, fumaban droga dentro del penal de seguridad, pasaban los celulares de unas celdas a otras por los mismos pasillos. El agente penitenciario pasaba a la par y cuando veía que no le alcanzaba a llegar el teléfono al otro, con el pie se lo empujaba. No sé si tú recuerdas, todos esos videos se publicaron claro, en ese momento. Hoy no tenemos esa circunstancia, no obstante, estamos tomando las medidas correctivas, ¿verdad? En Zacatecoluca lo importante es que también por ese mismo control que hay, por esa misma separación y digamos, es fácil individualizar, es totalmente fácil. Los 3 que se vieron involucrados en el hecho, los 3 privados de libertad, ya fueron intimados inclusive, ¿verdad?, por las autoridades correspondientes a efecto de acumularles este nuevo delito. Se decía que también en Zacatecoluca se registra una gran cantidad de casos de insuficiencia renal. Fíjate que en el sistema penitenciario tenemos, digamos, un porcentaje de enfermedades relacionadas a insuficiencia renal
crónica, ¿verdad? Originada prácticamente por los años de reclusión que se tienen. No necesariamente es que haya desarrollado la insuficiencia renal en el penal de Zacatecoluca, sino muchos de ellos ya tenían algún problema antes de ser trasladados a Zacatecoluca. Y obviamente, ¿verdad?, la parte del encierro en general. No es porque sea Zacatecoluca o porque el sistema esté en una condición de falta de atención, es que el encierro mismo genera condiciones de salud bastante complicadas para cualquier persona que esté privada de libertad. Es decir, una persona que es privada de libertad por mucho tiempo, por largo tiempo, no podemos esperar una cosa diferente, ¿verdad? Okay. A pesar de toda la atención que se le dé. Por eso, Nacho, es que también nosotros consideramos que es necesario, a pesar de toda la política que nosotros tenemos de descongestionamiento del sistema, es necesario también tomar en algún momento determinado algunas decisiones de país que quizás hoy no sea el momento, pero que habrá que pensar con relación también a el quantum o a la cantidad de años, ¿verdad?, que se le están imponiendo a las personas para cumplir un delito determinado. Cuando tú tenés, exageramos en El Salvador en ese sentido. Fíjate que yo creería, y si me preguntas mi opinión, sí, muy personal, pero también derivado de la experiencia, del compartir con otros colegas del área, de ver, por ejemplo, el desarrollo de otros países que han avanzado un poco más que nosotros en la ejecución de la pena privativa de libertad, que si tú tenés un sistema penitenciario en el cual de verdad y efectivamente se cumpla, ¿verdad?, los fines de la pena privativa de libertad, podés tener en menos tiempo de reclusión mejores resultados. Bueno, si la gente, digamos, sabe que va a estar menos tiempo y que puede salir con vida de ahí, pues seguramente tiene alguna esperanza. Fíjate que si no la tiene, va a ser seguramente un animal. Tú has sido ahí, has dado en el clavo, ¿verdad? Y es la parte también en la cual tú vas con cada una de las personas que están recluidas. Y entonces la persona que está recluida y, por ejemplo, tiene una condena de 60 años, pues lo primero que se pregunta es eso. Yo ya no voy a salir vivo de aquí. ¿Qué más tengo que perder? Correcto. Ya no hay nada más que perder. Entonces, el proceso de rehabilitación, de reinserción se vuelve más complejo. Tanto usted como el ministro hablaron en los últimos días de que el sistema penitenciario estaba fracasado. Exactamente. Sí. ¿Y está fracasado por qué? Fíjate que el sistema penitenciario de El Salvador fracasó, ¿verdad? Fracasó porque no cumplió con los dos objetivos principales de la pena privativa de libertad. ¿Cuáles son estos dos? El primero de ellos, ejercer control y brindar seguridad, ¿verdad?, para la población. La sociedad decide que quienes tengan una conducta, deben estar aislados, que la sociedad considera que no es adecuada, deben de separarse de ella, tener un lugar de reclusión, recapacitar, y esperaríamos como sociedad que estas personas, después de haber recapacitado y haberse superado las carencias que les llevaron ahí, pudieran salir mejor que como entraron. En eso el sistema no ha sido efectivo. La otra es la parte de rehabilitación y de reinserción. Que no se puede dar por todo. Que por diferentes circunstancias, pero sobre todo por la parte del falta de recursos, ¿verdad?, ha sido complicada. Una serie de acciones y de omisiones, Nacho, ¿verdad? O sea, parece que aquí afectan dos cosas: falta de recursos y una cantidad muy grande de reos. Fíjate que yo dejaría la cantidad muy grande de reos como consecuencia de lo que se hizo y lo que no se hizo. ¿Qué se hizo, pero no se hizo bien? Se aplicaron políticas de persecución penal, políticas de persecución criminal, sin haber planificado que el resultado de esas políticas duras, súper duras, de persecución penal, te iban a llevar a la situación que tenemos. No sé si son súper duras. De repente nuestros diputados quieren salir en cámara y quedar bien con la gente diciendo: aumentemos los años de cárcel, van a ser 100 años. Es parte de no sirve de nada eso. Sí, es parte de las situaciones que te digo. El fracaso viene de muchas acciones. Falta de planificación, en esa falta de planificación, el hecho de los recursos que son necesarios. Nacho, tú puedes tomar decisiones como funcionario público, como dirigente de un país, de una sociedad, y decir, bueno, nos vamos a dedicar solamente a separar todas aquellas manzanas podridas de la sociedad.
La pregunta es, ¿cuántos son? ¿Me explico? Claro. Lo primero que tú tienes que saber es más o menos cuántos son, qué vas a hacer con ellos, si solo los vas a embodegar y los vas a dejar ahí, pues bueno, Bueno, pareciera ser... pero sí tenemos un problema. En El Salvador hay más gente cometiendo delito. Fíjate Y hay que- más gente que merecería ir a una cárcel. Sí. Tenemos niveles más altos de delincuencia y por otro lado no tenemos los recursos para atender a tanta gente. Seguramente Tenemos si fueran, un digamos, nivel- si tuviéramos 3.000 nomás en las cárceles, Sí. sería mucho más fácil atender a 3.000. Sí. Por eso- O entenderse con 3.000 para Correcto. sacarlo mejor. Exactamente, por eso Pero vuelvo, 38.000, vuelvo al planteamiento que te hice, falta de planificación. Sin duda. ¿Verdad? Sin duda. Ahora, ¿cómo le cae al oído de directores de centros penales que tiene la obligación de tenerlo a todos adentro, seguro adentro y que no vayan a salir de las cárceles? Que el Papa pida la salida, pida misericordia en el año de la misericordia, Claro. pida misericordia para que salgan reos de la cárcel, se les pueda perdonar. Bueno, mira, cae dentro de nuestros propósitos, ¿verdad? Cae dentro de nuestro propósito como sistema penitenciario. Yo Ya. te hablé de dos Voy a ir a un grandes corte, objetivos. ya me lo No, dijiste, claro. cae con dentro de los gusto. propósitos. Voy al corte y me va a contar, digamos, qué se va a hacer en ese sentido, Exactamente. cómo se va a atender la llamada al Papa. Ya sabemos que se habla de una cifra de 528 que saldría, que gente, digamos, que está ya enferma y son mayores. Que ya nos representan un peligro, digamos, para la sociedad. Vamos al corte, ya volvemos. Si a hierro matas. ¿Qué vamos a hacer con usted, señor Fernández? Pero yo quise de malo. Eso no sabemos. Pues que esta muchacha Ana Belén no se manda sola. A ella toca que cuidarla. Dígame una cosa, Ana Belén. Usted que se fue a México. Yo le dije que no lo nombrara. Eso no lo sabemos. Lo que usted me dijo que le dijera que usted nos estaba ayudando. ¿Y entonces esto qué es? Ahora fue que le dio por volverse una superestrella. Estamos teniendo problemas, como le cuento yo a usted, para sacar eso para Bogotá y para la costa por el estado de las carreteras. Entonces lo que necesitamos de usted es que por favor nos consiga la licencia en menos de una semana. Alias El Mexicano. Este domingo a las 11 de la noche por BTV. 24 horas contigo. ¿Cómo se va a implementar esta solicitud del Papa? Creo que ya se ha implementado parte, ¿no? Sí, fíjate que por dos grandes vías. Una que tiene que ver con el proceso netamente administrativo. Cuando digo administrativo me refiero a que es, digamos, función que queda dentro del ámbito penitenciario nada más, ¿verdad? Eso tiene que ver con agilizar, por ejemplo, el pase de reos en régimen ordinario que han cumplido los requisitos de ley para poder pasar a fases de confianza y de semilibertad, que es lo que nosotros denominamos régimen abierto. Es decir, requiere un esfuerzo adicional de nuestro personal técnico, ¿verdad? De nuestros equipos técnicos criminológicos. Para determinar quién puede pasar a fase de confianza. Para determinar pero y hacer esos las son procesos evaluaciones normales que ustedes siempre correspondientes. hacen. Normal, pero que en el marco de la petición de su santidad se nos pidió de parte del señor presidente que hiciéramos un esfuerzo adicional. ¿Verdad? ¿Qué pide el Papa? ¿Indulto? El Papa lo que pide son actos de misericordia. De misericordia. Actos de misericordia. Ok, ¿verdad? nada más. Y lo Ok. que significa. ¿Cuánta la gente puede misericordia. estar beneficiada con esto? Porque tú me dices, una parte es gente, ¿cuál es el número de gente que Nosotros ha pasado fase de confianza? Ya pasamos dentro de este marco de la solicitud de su santidad, alrededor de 350 personas privadas de libertad. Ok, gente que tiene condiciones Un grupo, exactamente. técnicamente como para pasar una fase de Hacer confianza por buena conducta. Al régimen abierto, buena conducta, haber demostrado, por ejemplo, adaptabilidad al Ya. sistema penitenciario, haber pasado por algunos programas también de rehabilitación.
De estos, Nacho, 100 de ellos, 50 hombres y 50 mujeres, participaron inclusive en el acto de conmemoración de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz, allá en la CIFCO. No sé si tú recuerdas, subimos a un bloque de privados de libertad con sus uniformes amarillos de Yo Cambio, que es nuestro modelo de gestión, como parte de este proceso. El otro tiene que ver con un tema de conmutación de pena, ¿verdad? La conmutación de pena es una figura jurídica que implica que un privado de libertad puede hacer una solicitud ante el ministro de Justicia y de Seguridad Pública, previa opinión, luego el ministro somete a opinión de la Corte Suprema de Justicia y se puede conceder o no la conmutación de pena, que significa cambiar, reducir la condena. No es un perdón total como sería el indulto, ¿verdad? Que va a una aprobación de la Asamblea Legislativa, sino reducir los años de condena, de tal forma que las personas puedan aproximarse a los beneficios penitenciarios que nosotros podemos gestionar dentro del sistema. Nosotros estimamos que alrededor de unas 500 personas como máximo podrían ser beneficiadas por estas dos acciones en el marco de esta solicitud que hizo el Papa. Es un acto es poco, de misericordia, es poco. Porque los que salen en libertad condicional son pocos todavía. Es una cosa que normalmente ocurre. Pero casi como por la goteo, reducción de ¿verdad? pena o indulto es casi, 150 personas. No, Nacho, te estoy hablando de 2, 3 personas. A ver, en los 38.000 reos que tenemos del país, ¿cuántos? ¿es tan pequeño el número de gente que pueda tener este beneficio de misericordia? 37.000 reos. Sí, es pequeño. Es muy pequeño. Es pequeño el acto de misericordia. Yo no sé cómo lo va a evaluar el Papa, ¿no? O las autoridades eclesiásticas no es que lo evalúe el Papa, Nacho. Es una petición de clemencia, de misericordia que el Papa hizo en dos funciones. No solo es de dar libertad. Él hablaba también de la dignificación del cumplimiento de la pena privativa de libertad, ¿verdad? Es decir, que las condiciones en las cuales las personas privadas de libertad cumplen los años de condena sean cada vez más dignas, podamos hacer un esfuerzo como naciones. Y la otra tiene que ver con este acto de clemencia, ¿verdad? Que el Papa lo pide también dentro del ámbito de las leyes de cada uno de los países. Por supuesto. En nuestro país, esos son los mecanismos. No existe un mecanismo en el cual se pudiera decir, bueno, saquemos 10.000, 20.000, 30.000, no existe. No. Estos son los mecanismos que tenemos, mecanismos que son todavía un poquito lentos, ¿verdad? Pero que nosotros como sistema penitenciario, bajo la instrucción del señor Presidente de la República, vamos en aquellos que podemos hacer más rápido y con un poquito más de número, y es la parte de que estas personas pasen al régimen abierto. Esto significa que ellos pueden cada semana aproximarse, por ejemplo, a sus grupos familiares, pueden salir los fines de semana, pueden salir a buscar trabajo fuera, pueden salir a estudiar, pueden ir a las actividades de apoyo comunitario y pueden ir prácticamente saliendo de ese recinto duro que es la prisión en el régimen ordinario. Es decir, esta es parte de la dignificación y de los actos de misericordia que el Papa pedía. ¿Por qué creo yo que el Papa pide esto, Nacho? Porque muchas veces como sociedad tenemos, en lugar de una actitud de misericordia hacia aquel que ha caído en la situación de detención, una actitud de venganza. Exacto. Y muchas veces de sobrecastigar a las personas que están dentro del sistema cuando el castigo ya está dado y es el que está establecido en la ley. Por eso creo yo que el Papa se mueve. Y de castigar antes que sean declarados culpables. Antes de que sean vencidos en juicio. Antes de que sean vencidos en juicio. Y prácticamente cumplir una pena privativa de libertad. Por eso creo yo, Nacho, que el Papa mueve su corazón, ¿verdad? Su santidad mueve el corazón y le dice a toda la humanidad, miren señores, ¿verdad? Tenemos que repensar. Es un llamado básico cristiano. Un llamado, no, fíjate, cristiano, más allá de lo básico, Nacho, porque esos actos de clemencia y de misericordia, inclusive todavía nos causan resquemor y bueno, pero una persona que se llame cristiano, ¿verdad? Tiene que en su base mínima tener este tipo de conceptos, la piedad, la misericordia, la solidaridad. ¿Cómo dijo el Señor Jesucristo que íbamos a conocer a las personas que eran nuestros amigos? Dijo, bueno, vayan aquellos que están enfermos y en la cárcel, claro, o sea, poniendo
Dos hechos bastante duros para la humanidad. La enfermedad. Bueno, en y este la mismo prisión. marco, Rodil, está el fallo de la Sala Constitucional Correcto. que estableció que era inconstitucional el hacinamiento Así que es. se vive en centros penales. Así ¿Qué es. se está haciendo? Por ahí se dijo, lo dijo el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, que se anunció la ampliación de 2 centros penales, Mariona y Salco, y la construcción de 3 centros de detención temporal. Bueno, fíjate que el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es un fallo histórico en nuestro país y creo yo que doctrinalmente también va a generar a nivel no solamente nacional, sino que también a través de la doctrina pueda influenciar, digamos, otros ámbitos territoriales en todo lo que es la parte de la región centroamericana. La Sala de lo Constitucional dice, mire, tuvimos aquí 3 quejas, 4 quejas, ¿verdad?, de personas que consideraron que la situación de hacinamiento violaba sus derechos. Pero cuando analizamos las condiciones en las que estaban estas 4 o 5 personas y vemos que se puede reproducir en muchas más antes de que se produzcan de forma individual, es lo que ellos denominan declarar un estado de cosas inconstitucionales. Y dice la sala, el hacinamiento y sobre todo, te digo Nacho, estamos ya en un 373% de hacinamiento en nuestro país. Posiblemente el día de hoy la cifra más alta de América Latina, ¿verdad? Es decir, del Río Bravo hacia el sur. Estados Unidos está en Algunos una hablan de El condición Salvador, el totalmente 4º país más diferente. hacinado del mundo en Estamos materia penitenciaria. En materia penitenciaria. Entonces, ¿qué significa esto? Nada puedes hacer, o muy poco puedes hacer, ante esa situación de sobrepoblación. Los recursos se te vuelven escasísimos. Los planes que puedas hacer se te vuelven muy difíciles de ejecutar. Los plazos que necesitas para solventar el problema se te vuelven muy largos. Todo esto como consecuencia. El hacinamiento no es una condición en sí misma, es una consecuencia de la falta de planificación. Ok. Es una consecuencia, dame una idea, Nacho, de Rodin. la falta de acción de muchísimos No sé si, años. bueno, planificación, pero por otro lado de la idea de que todo el mundo debe ir a la cárcel. Y eso no necesariamente debiera ser de la planeación primera medida o la y primera de una pensamiento. visión no integral, Ok. ¿verdad? No integral ¿Cuántos, del problema. dame una idea, cuántos entran a diario a los centros penales del país y cuántos salen? Pues para fíjate, establecer la tendencia de aumento. Sí, mira, digamos que el saldo entre lo que ingresa y lo que egresa, ¿verdad?, es hasta este momento y hasta por lo menos dentro de 5 años positivo, es decir, ingresarán más personas de lo que egresan, pero todavía Positivamente no es- negativo. Positivamente negativo, ahí Ajá. bien. Positivamente Ingresan más negativo. de los que egresan. Ingresan más de los que egresan. ¿En qué pero, porcentaje aproximado? ¿qué te puedo decir? Dame una idea, ¿en cuánto ingresan? ¿100, Te quedarán- 200 al día? Te quedarán, no tenemos ingresos así tan grandes. En promedio, te ingresarán 50 personas en promedio y estarán egresando alrededor de unas 20. 30 personas. 30. O sea, 30. hay Pero 15 eso- más cada vez. Esto es una condición, Nacho, que vamos a tener solamente de aquí a unos 7 años. Ujú. ¿Por qué? Porque la cantidad de años de las personas que van a quedar en el sistema Ujú. en los próximos 7 años es muy larga. Entonces, fíjate bien que lo que va a pasar, cada vez van a quedar más personas en la prisión. Hoy lo que tenemos es que tenemos una cantidad de privados de libertad que tienen penas de entre 1 y 10 años de prisión. Bastante considerable, casi un tercio de la población. Con estas personas tú puedes trabajar en el corto plazo, que es la planeación que nosotros hemos hecho, de generar algunos espacios de régimen ordinario, otros muy importantes, más de 4.000 espacios de semilibertad, porque estas personas tú las puedes sacar del régimen ordinario y tenerlas en semilibertad, y muchas de ellas pueden obtener su libertad rápidamente. Esto no va a ser así dentro de algunos años, ¿verdad? Es que Dentro de algunos años vas a tener a todo ese montón de personas, jóvenes, muchos de ellos, con condenas de 60 años. sí, claro.
Entonces, si tú seguís capturando 100 diarios, 50 diarios, 300 diarios, 500 diarios, ¿verdad? Y vas a tenerlos ahí por mucho tiempo, preparémonos entonces para invertir. Como estamos actualmente 900 en o ese 1.000 nivel millones de tan alto dólares de hacinamiento, para construir más estamos cárceles. necesitando un centro penitenciario nuevo por año para albergar a 5.500 personas extra por año. Pero Nacho, eso no lo Y podemos eso obviamente hacer. es imposible de hacerlo. No, y no ¿Ya? debemos de hacerlo, Nacho. No, obvio, ¿Sabes por qué? yo sé. Porque no podemos, porque mira, entonces mejor lo que hagamos es, vámonos todos para Honduras, ¿verdad? Y pongámosle un cerco a todo El Salvador y dejemos a todos los presos en El Salvador, que van a ser, ¿qué? 6 millones de personas. Ok. Solo nos vamos tú y yo para Honduras o para... Por favor, no lo para, preparen. o para Vamos otro lugar. al corte. Entonces, Nacho, hay otro tema, la prevención. Sin duda. ¿Verdad? Y es un tema, fíjate, que hoy está en discusión negativa, inclusive hasta de quitarle fondos a la inversión en prevención. Yo creo que ahí, si tenés el tiempo, creo que hay que dar un mensaje. Pero también realmente a creo las que hay personas medidas que toman sustitutivas decisiones. a la cárcel. Hay todo- muchas penas menores y faltas todo es que no tienen prevención. por qué ir a la cárcel. Sí, todo es Vamos al prevención. corte y volvemos rápidamente. Héroes Reborn. Espera, ¿qué es eso? Un dispositivo de rastreo con enlace satelital. Un ojo en el cielo para saber dónde están. Tienes un radio permitido. Si lo rompes, se activará la alarma. ¿Dónde está? ¿Dónde está la bebé? ¿Realmente crees que puedan decirte si hay un Evo en la habitación? ¿A dónde va, jefe? Debe ser una broma. Ella no es mi mamá. ¿Qué? Mi mamá no es mi mamá. ¿Y qué es tan valioso e importante que valga la vida de Molly y las vidas de todas esas personas que tienes encerradas en ese sótano? El 96% de todas las especies de la Tierra quedarán extintas en unos días. Es peor de lo que esperábamos. Héroes Reborn. Este miércoles a las 9 de la noche por BTV. 24 horas contigo. El tercer segmento de debate gracias al sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. A ver, yo dije al principio que también me quería hablar del sector 9, donde se encuentran gente muy conocida por todos los salvadoreños del país. Yo voy a decirlo sin ningún temor y espero que no hayan fanáticos hablando estupideces después de esto. Yo tengo gente que tengo aprecio ahí. El expresidente Saca, gente de su gobierno, Julio Ran, con quien trabajamos durante un tiempo, hicimos Canal 12, compañero entrañable, el Gordo Max, etc. Que las autoridades dicen, ellos están siendo tratados como cualquiera. Y seguramente es verdad. Comen la misma comida que comen todos los reos, toman la misma agua, están durmiendo en las mismas condiciones que el resto, solo que están separados por el nivel de popularidad que tienen ellos, el peligro que ellos implican. Pero uno dice, Dios mío, pero esta gente no ha sido condenada. Y no solamente ellos, sino que la inmensa mayoría o una gran mayoría de la gente que está en cárceles no ha sido condenada. Y me llamaba mucho la atención que una autoridad decía que ellos están cumpliendo la pena de la misma manera y las mismas condiciones que el resto de la población. ¿Cuál pena? Ellos no han sido condenados. Ellos están en un proceso, digamos, judicial, donde el día de mañana pueden salir libres porque el juicio lo entendió de esa manera, que debían salir libres. No sabemos. Aquí nadie paga, digamos, por pasar un año en la cárcel ni nada. Aquí el Estado es un Estado irresponsable. En otra parte, seguramente el Estado le saldría muy caro, digamos, hacer penar a alguien sin estar condenado. Entonces, esa cosa es una cosa bastante, digamos, discutible en El Salvador, ¿no? Que es la cárcel es la primera
es la primera primera solución, opción. pues que creemos que es solución que tenemos en mente, entonces métanlo preso y después viene una cantidad de gente que no representa a la mayoría, ¿no? Con un espíritu bastante canibalista de gritando, mátenlo, háganle lo peor, que sufran, si no saben si son culpables o no. Sí. Bueno, Nacho, tú has puesto algo en la discusión muy importante y yo creo que en esto tenemos que analizarlo, como tú dijiste, ¿verdad? Sin pasión y desde un punto de vista frío, desde lo que indica la parte o el derecho penitenciario o el derecho penal y en este caso procesal penal, porque ellos están todavía con detención provisional. Mira, cuando tú tenés 3 veces más cantidad de personas que las que puedes tener en prisión, ya tenés un problema de dignidad. Cuando tú tenés además a estas personas recluidas en condiciones distintas a la que es la reclusión de una persona humana, ¿verdad? Dejemos los nombres y hablemos de la humanidad, como seres humanos. Nosotros, esa es la realidad de nuestro sistema y es algo en lo cual nosotros estamos trabajando como gobierno, en las dos cosas. Generar condiciones para que la pena se cumpla como dice la Constitución y la ley. Pero pena. De una forma, la pena, de una forma ¿Por qué segura. pena? De una si no hay forma, condena. Te explico. De una forma segura y de una forma rehabilitante. Hoy por hoy, procesalmente, en el ámbito penal, la detención provisional se aplica ante circunstancias en las cuales las personas podrían representar un alto peligro de evadir, ¿verdad?, el proceso penal y obviamente la posible sentencia que las personas puedan Está bien, recibir. si es declarado culpable, estos tiempos que estuvo preso Mientras tanto, se le agrega. Pero si es declarado no culpable, no pasa nada. Bueno, ¿verdad? claro que pasó, No, y pasó muy duramente. Legalmente no pasa nada, y esas son las cosas en las que debemos de reflexionar, ¿verdad? Y esas son las cosas en las que debemos de reflexionar. Tú tienes razón. ¿Y qué pasa si después que termine la etapa de instrucción, si pasan a juicio, ¿verdad? Y son declarados inocentes, entonces. Ahora, si son declarados culpables, todo el mundo diría, bueno, está bien. La prisión debe de verse desde el punto de vista procesal penal y está contemplado en la sentencia de la Sala de lo Constitucional, porque todo el mundo lo único que ve de esa sentencia muy buena es lo que le tiene que ver al tema penitenciario, ¿verdad? Olvidan que ahí hay órdenes, instrucciones, recomendaciones para todos los actores procesales, jueces y juezas, fiscales, procuradores, abogados, en el sentido de que deben de seguir la doctrina y la norma en la cual se establece que la cárcel es el último o la última ratio, es decir, deberá ser siempre la última opción. No obstante, hemos venido cada vez endureciendo más, reformando, contrarreformando nuestros códigos procesal penal y penal en el sentido de cada vez endurecer más las cosas. Y si esto sigue así, lo que vamos a tener es un rebalse total pues, del sistema penitenciario y no van a alcanzar los fondos de nunca ni de nadie para poder cubrir esta situación. Nosotros en nuestro sistema hemos procurado, Nacho, generar unas acciones que tengan como consecuencia inmediata reducir el hacinamiento carcelario. Es decir, generar condiciones. Vamos a generar, fíjate bien, en el año 2017, alrededor de 12,000 nuevos cupos, con la construcción y puesta en marcha ya próxima en el mes de febrero de los 2 nuevos centros penales de Izalco, que es un régimen duro, es un régimen ordinario de mediana seguridad, 3,340 espacios para reos de mediana peligrosidad, 214 celdas más de máxima seguridad en 4 centros penales, ¿verdad? En Mariona, en Quezaltepeque, en Izalco y en Ciudad Barrios, pero 3,000 espacios de semilibertad, 1,000 para mujeres en la Granja Izalco, que vamos a inaugurar en febrero también, 2,000, 1,000 en Santa Ana y 1,000 en Zacatecoluca, y 9,000 espacios para reos de baja peligrosidad. Pero además ya recibimos
2 ofertas en la licitación pública internacional para el tema de los brazaletes electrónicos. ¿Qué pasa con ¿Qué ello? buscamos con los brazaletes Se ha demorado electrónicos? mucho en implementarse. Se ¿no? demoró considerablemente, digamos, el tema de la puesta en licitación. Ya se sacó la licitación, ya recibimos 2 ofertas. Estamos en el proceso ahorita de precalificación, ¿verdad? De las 2 empresas que ofertaron. Las 2 son internacionales, asociadas con empresas locales, ¿verdad? Y es un proceso que nos va a llevar aproximadamente un mes, 30 días en la evaluación. Pero eso va a generar otra condición más, Nacho, ¿verdad? En la cual podremos tener 2.000 unidades que pueden servir para prisión, para el lugar de detención provisional, poder generar las condiciones de medidas cautelares con el uso del brazalete electrónico. Eso evitaría, por ejemplo, el ingreso de 2.000 personas a la prisión en condiciones en las cuales pudieran ellos, digamos, estar en otra situación, bajo un control exhaustivo, ¿verdad? Que no permitiera la fuga, por ejemplo, de alguno de ellos, pero que no estuviera en la prisión, ocupando más espacio. Es un sistema que opera en muchas partes del mundo. Gastando recursos. O sea, ya no operan es en muchas partes del mundo con mucho éxito, siempre con sus cositas, ¿verdad? Sus bemoles y todo, que hay que verlos y que son parte del proceso, y nosotros debemos de adelantarnos a ello. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Esta es una situación que vamos a tener en el corto y en el mediano plazo. Para el 2018 vamos a construir un nuevo complejo en Mariona. Vamos a ampliar la capacidad actual y vamos a construir un nuevo centro con capacidad para más de 2.700 reos, ahí en el Centro Penal La Esperanza, y más los 10.000 de baja peligrosidad. Eso debe de generarnos una reducción de más del 200% de lo que tenemos ahorita y dejarnos con una cantidad manejable, que además, con un gran esfuerzo que se va a hacer de contratación de personal técnico, nos permitirá ir sacando, moviendo, pero además formando, capacitando. Pero ya veo que están construyendo para cosas específicas, baja peligrosidad, alta peligrosidad. De acuerdo una consulta, ¿el sector 9 de Mariona se construyó pensando en qué? No, el sector 9 se construyó como un ala, digamos, de adaptación y que tiene que ver con una fase del régimen penitenciario. Y es que cuando una persona ingresa a un centro penal por primera vez, ¿verdad? Tú no deberías, como autoridad penitenciaria y dentro de la doctrina penitenciaria, únicamente agarrarlo e irlo a meter a donde está el resto de personas, tanto procesadas como pudieran ser condenadas. Debe de haber un periodo de adaptación donde la persona se adapte a esta nueva condición en la que se va a encontrar. Pero debido a la situación de hacinamiento que tenemos, no es posible por el momento tener muchas áreas de estas en los centros. Y Mariona, entonces, ese sector 9 se rehabilitó para poder tener un espacio, ¿verdad?, de adaptación y además para poder alojar ahí personas que requirieran alguna atención de seguridad especial. Tengo 2 preguntas y el tiempo es corto, que necesito respuesta rápida. ¿Qué pasa con estos alcaldes como el de Quesaltepeque, que está pidiendo que se le quite el centro penal de su municipio? Bueno, y no es el primero, parece, que ha habido en ese sentido, y esto complica más las cosas. También quiero que me diga qué preocupación tienen por los deportados, que es verdad que viene el antecedente, no pasan a una cárcel en El Salvador, pero, digamos, cierto, son un peligro para todo el sistema penitenciario y de seguridad del país. Bueno, mira, en primer lugar, con los alcaldes, reconocer que es una pretensión válida, ¿verdad? Nadie quiere tener un penal dentro de su ciudad, ¿verdad? Pero por el momento no son situaciones que nosotros podamos resolver de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay penales, no solo el de Quesaltepeque, también tenemos penales en Santa Ana, por ejemplo, en Chalatenango, el que cerramos de Cojutepeque, que era tan grave la cuestión que estaba a la par de la alcaldía municipal, ¿verdad? Y todos ellos tienen un derecho, una pretensión válida. ¿Qué debe de trabajar el sistema penitenciario en el mediano y largo plazo? Generar lo que estamos haciendo hoy, Nacho, con el complejo penitenciario de Izalco. Un complejo penitenciario que va a tener todas las fases del régimen, desde el ordinario, el de seguridad, el de máxima seguridad, hasta el régimen abierto. Ahí en una zona donde no hay todavía urbanización, ¿verdad? Donde es una zona alejada de los núcleos poblacionales de Sonsonate y de las zonas aledañas. Eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que se debió de haber hecho hace 50 años, hace 20 años.
y no se hizo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues ir en la parte de proyección, ¿verdad? Y de planificación, para poder ir dando respuesta a la ciudadanía en general, porque claro, nadie quiere un vecino como el sistema penitenciario, claro, ¿verdad? Ahí a la par de su casa. Pero es parte de lo que tenemos que trabajar. Ok. ¿Y las deportaciones? Con las deportaciones es un tema que hay que prepararnos como país, ¿cierto? ¿Verdad? Si las personas cometieron un delito en Estados Unidos y son deportadas, tampoco es una acción que dependa solamente del Ejecutivo en los Estados Unidos. Ahí tiene que ver todo un aspecto judicial, jurisdiccional, ¿verdad? Que no le está dentro de la esfera ejecutiva nada más. Y una persona que cometió un delito en Estados Unidos, no la cometió acá, por lo tanto queda libre. Lo puede hacer acá. Lo único que se puede hacer es tomarle el nombre, nada más. Pero es previsible esperar que esta persona cometa un delito posteriormente acá. Bueno, si es una persona que tiene antecedentes criminales. Habría que ver también qué tipo de delitos son los que las personas han cometido. Porque en Estados Unidos hay desde que te pasaste un ticket, no pagaste 5 tickets, ¿verdad? Ya sos un delincuente y se te toma como delincuente, hasta que te estacionaste en una cebra. Como pero le tengo dicen entendido ellos, que en Estados Unidos, delito. Según entendí que dijo el ministro de Justicia, hay 175.000 salvadoreños en las cárceles. Hay una gran cantidad, es correcto. Y ese número no es gente que haya por un ticket, sino que ha cometido algún delito un poco mayor. Hay de todo, hay de todo. Ya. Bueno, tenemos gente con cadena perpetua que acaban de condenar también, ¿verdad? Exactamente. Pero en esto, Nacho, no es así una decisión solamente ejecutiva. No, sin duda. ¿Verdad? Ante eso tenemos que prepararnos, pero que tenemos que también conocer cómo es el procedimiento de Estados Unidos con relación al cumplimiento de las penas. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Vamos rápidamente con Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los amigos televidentes esta noche. Muy buenas noches, Francisco. Un placer saludarles. Muy buenas noches. Revisamos algunas interpretaciones, algunos comentarios y preguntas de nuestros amigos televidentes. Dice Gerardo Guerra, tal vez explica cómo pasaron del hacinamiento a contar con sector VIP en Mariona en una semana, dice Gerardo Guerra. Edgar Pinto, solo una pregunta en específico, ¿dónde está el Pigua? ¿Está a manos de la Policía Nacional Civil y fuera del control de los centros penales? Pregunta. Jorge Bertrán Luna, el periodista, dice, si matan a un recluso, ¿cómo pueden decir que tienen el control de esa cárcel? Pregunta Bertrán Luna. Dice José, ¿y por qué separan a las pandillas? Deberían de estar revueltos, son delincuentes, todos, ¿por qué diferenciar? MS 18, lo que sea, revueltos, plantea. Dice Ángelos, el modelo de tener cárceles en las cabeceras es un desastre total. ¿Qué están haciendo para cambiar eso? Saludos. Omar Baños, el reo no pierde su dignidad. Esta no es un derecho, sino un atributo profundo de su ser mismo. Plantea sobre alguna afirmación del director de centros penales. Dice José Rafael Castro, el diputado Gallegos piensa que el dinero no debe de usarse en rehabilitar, sino en combatir el crimen. ¿Qué piensa al respecto? Miguel Martínez dice, Monseñor Rosa Chávez pidió al gobierno acercamientos con las pandillas para terminar con la violencia. ¿Qué piensa usted? Dice Miguel Martínez. Hilda Hernández, al hablar del beneficio a dejar libres a privados, ¿incluye esto a pandilleros? ¿Quién controlaría eso? Suena preocupante. Roberto Varela dice, 1, prevención, invertir en programas que trabajen con la niñez y juventud, manzanas sanas. Y 2, regeneración, oportunidades para aquellos que sí quieren cambiar de vida. Finalmente, una opinión del abogado Nelson García dice, tengo derechos de autor sobre esa frase, la afirmación
del director de centros penales sobre que nos vayamos a Honduras y que cerremos con llave el país. Vamos al estudio para las respuestas. Afirmación. Saludos, Bueno, Daniel. Saludos. Derechos de autor. Ajá. Bueno, si los tiene, disculpe, doctor, ¿verdad? Pero no, quiero verlo por bueno, escrito ahí, nada de que tengo derecho. Sí, ¿verdad? Además, me lo prueba. Además, el doctor es tan famoso, ¿verdad? Que su frase, pues, claro. ¿Cómo no las vamos a ocupar? ¿Verdad? Correcto. Bueno, a ver, primero, ¿incluye a pandilleros la posibilidad de este acto de misericordia? No, el acto de misericordia en el ámbito penitenciario no, pero sí hay una acción que ya el señor ministro de Justicia explicó en el ámbito de la justicia penal juvenil, ¿verdad? Es decir, con el Centro de Centros Intermedios, la Dirección General de Centros Intermedios. Implica algunas acciones que están contempladas en la Ley Penal Juvenil, ¿verdad? Y que tienen que ver con algunas acciones combinadas con los jueces de ejecución de medidas al menor. En el caso del sistema penitenciario, no. Estamos prácticamente concentrándonos en personas, adultos mayores y con enfermedades crónicas degenerativas o enfermedades terminales. Fíjate que la persona que hablaba sobre el hacinamiento y hacer VIP en una semana, bueno, no es una cárcel VIP, ¿verdad? Es una cárcel igual, y en esto pasaríamos un año hablando lo que estamos a favor y lo que estamos en contra. A ver, ¿verdad? A ver, yo creo que hay gente que no entiende esto y puede ser, digamos, que sientan ellos que tienen razón, pero obviamente sí. Para un sistema, o sea, ¿qué pasa si el día de mañana, obviamente, hay un exfiscal ahí? Y un exfiscal que tiene muchos enemigos adentro de cualquier centro penal del país. Hay un presidente que gobernó y que le gustó a uno y no le gustó a otro, Fíjate, etcétera, Nacho, etcétera. ¿Pueden ellos tener una condición exactamente igual de estar en un lugar, digamos, con todo el resto de presos? No puede, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Aquí en eso lo que hay que entender es cuál es el fin de la detención provisional. ¿Cuál es el objetivo de la detención provisional? Y es que las personas puedan llegar a su etapa de juicio. Eso es lo que está garantizando el juez. El juez pudo dictarle otro tipo de medidas. El juez pudo dictar un arresto domiciliar. El juez pudo decretar medidas sustitutivas a la detención provisional, muchas de ellas, fianzas, etcétera, ¿verdad? Pero decretó una medida privativa de libertad, es decir, que guarden detención provisional mientras llega la etapa de juicio. ¿Cuál es mi obligación como director de centros penales? Garantizar que estas personas lleguen a la etapa de juicio. Entonces yo debo de garantizar todas las condiciones necesarias para que ellos lleguen a la etapa de juicio. Si ellos son condenados y si yo sigo como director general de centros penales, yo deberé garantizar que el tiempo que les imponga el juez como condena, ¿verdad? Y sea, ¿verdad?, un tiempo en el cual ellos puedan recapacitar, fueron hallados culpables y cumplir su pena privativa de libertad en condiciones dignas, como es mi obligación generar esas condiciones para los más de 37,000 personas privadas de libertad. No tenemos recursos, ni tenemos dinero, ni tenemos espacios para generar condiciones diferentes, pero ¿qué debo de hacer yo como mi trabajo, como mi obligación como funcionario público? Garantizar que lleguen a la etapa de juicio. Sobre todo cuando tú has mencionado algo muy importante, son personas que en el ejercicio de su cargo, se ganaron un montón de enemigos y se ganaron un montón de amigos. Y unos están a favor, otros están en contra. Cualquier cosa que hagamos en el sistema penitenciario tendremos a un gran grupo pidiéndonos venganza y a otro grupo pidiéndonos condiciones especiales. Debemos de actuar nosotros como sistema penitenciario con mucha transparencia, pero con mucha ecuanimidad. La respuesta a esta pregunta que hizo el periodista Beltrán Luna, que manda un saludo afectuoso. Si matan a un reo, a un recluso en la cárcel de máxima seguridad, ¿cómo pueden decir que tienen control? Bueno, Beltrán Luna tiene mucho conocimiento del tema, porque por muchos años le dio seguimiento al tema penitenciario, ¿verdad? Cuando ejercía su función en uno de los periódicos de mayor circulación en el país. Y él sabe perfectamente bien que hoy el control en el sistema penitenciario es diferente al que había hace algunos años atrás.
sí tenemos el control no solo de Zacatecoluca, de todo el sistema penitenciario. Todavía faltan al amigo Beltrán Luna y a la población en general muchas acciones que hacer, ¿verdad? Pero no tenemos un sistema penitenciario en el cual los reos siguen teniendo las llaves de la prisión, siguen fumando marihuana, siguen inhalando cocaína, siguen transando teléfonos celulares con los mismos agentes que les tiraban una patada, como él bien sabe que existía antes del año 2009. Hoy esas condiciones no existen y nuestro deber y nuestro trabajo es asegurar cada día más el control del sistema penitenciario. Bueno, ¿alcanzo una pregunta más? No me han dicho los tiempos. No alcanzo ya, desgraciadamente. Bueno, gracias. Creo que este tema hay que seguirlo tocando. Vamos a invitar a Beltrán Luna uno de estos días para que hablemos de estos temas. Él es una persona muy valiosa en este sentido, claro. Para hablar de temas de seguridad. Y con mucho respeto, te digo, Beltrán Luna es una de las personas que más ha entrado a este tema. Y el doctor Nelson García también un saludo, ¿verdad? Una persona, un penalista reconocido en nuestro país. Y él tiene mucho acceso a las prisiones del país, él es defensor en muchos casos y sus comentarios siempre son bienvenidos, Nacho. Y decirte que nosotros como autoridades penitenciarias estamos abiertos a toda la crítica, pero también a todos aquellos que quieren aportar positivamente a mejorar la actuación que estamos realizando. Sin duda, y yo creo que también hay que pensar, cuando usted evalúa el sistema penitenciario, evalúe también que no ha pasado nada grave, porque si estuviéramos teniendo grandes matanzas como en otros países, ahí sería mucho peor. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable, Rodil, por estar esta noche con nosotros. Qué importante hablar sobre estos temas. Yo lo espero mañana, amigo televidente. Mañana vamos a hablar con el ministro de Obras Públicas, especialmente sobre la situación de Citram. Los espero mañana. Que pasen buenas noches.